Esas 4 miradas, esos 4 recorridos de la tribulación están en el libro de Apocalipsis. El primer recorrido de la tribulación es la del capítulo 6, pero ustedes pueden ver ahí, ya lo hemos tocado, ¿no? El capítulo 6 es el primer recorrido muy rápido. Capítulo 6 recorre la tribulación de manera muy rápida, capítulo 6. Luego, en el capítulo 7 hay un paréntesis que es los predicadores de la tribulación, que son los 144,000 judíos escogidos, y los mártires de la tribulación, la multitud vestida de ropas blancas, ¿no? Ya vimos también eso. 144,000 judíos predicando en el mundo entero el evangelio de Cristo. Y después de eso, ahí mismo, los mártires, millones de mártires. Toda persona que recibe el evangelio en la tribulación llegará a ser un mártir, perseguido y muerto por causa de Cristo. No es como ahora, ¿no? En muchos lugares del mundo, como es aquí, nadie nos persigue por ser cristiano. En esa época, en el mundo entero, durante los 7 años del gobierno del anticristo, la cosa será tajante. O te adhieres al anticristo, te dejas poner el sello en tu mano de derecha, el 666, o también en la frente, te pones el sello del anticristo. Y si te pones el sello del anticristo, tú ya no puedes pertenecer a Cristo. La cosa será así, tajante. Ahora, si tú quieres creer en Cristo, no te vas a dejar sellar por el anticristo. Pero si tú quieres creer en Cristo, serás llevado a la persecución y a la muerte. Tú rechazas a Cristo, te unes al anticristo y te dejas sellar. Tú quieres seguir a Cristo, perseguido hasta la muerte. No habrá punto intermedio en esos 7 años de tribulación. Por eso, ¿no? El capítulo 7 dice los predicadores del anticristo, 144,000 judíos, y los mártires de Cristo, millones de creyentes que están ahí, capítulo anterior, el 7. Entonces, es un paréntesis el 7, ¿no? Primer recorrido de la tribulación, capítulo 6, un recorrido muy rápido. Segundo recorrido de la tribulación, desde el 8 hasta el 11. Y estamos empezando el segundo recorrido de la tribulación, que es del 8, 9, 10 hasta el capítulo 11. En este segundo recorrido se enfatiza la ira terrible de Dios sobre el mundo incrédulo en ese tiempo. Y en realidad el capítulo 8 enfoca la segunda mitad de la tribulación, porque la tribulación estará dividida en 2 partes, ¿no? Los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Por eso algunos dicen 3 años y medio de tribulación, donde todavía no es tan intensa esa tribulación, la primera parte. Pero la segunda parte, les llaman por eso algunos la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, y la segunda parte, la terrible tribulación. La ira de Dios se descarga sobre el mundo desde el capítulo 8 hasta el 11, de tal manera que la gente, como vimos el capítulo 6, ¿no? Clamaron los reyes y los pobres, los grandes y los pequeños, dijeron, venid sobre nosotros a las montañas, caed sobre nosotros y escondednos de la ira de aquel que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie delante de la ira de Dios? Entonces, capítulos 8, 9, 10, 11, allí está enfocada la ira terrible y espantosa de Dios sobre este mundo. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo la maldad, el anticristo encabezará una rebelión abierta en contra de Dios mismo. La maldad llegará hasta el punto que los hijos matarán a sus padres, eso dice en Mateo, ¿no? Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso, nunca ha llegado la maldad a ese punto,
Pero habiendo llegado la maldad hasta ese punto, Dios derramará su ira sobre la tierra, especialmente en la segunda parte de la tribulación. Y capítulo 8 al 11 es los segundos 3 años y medio, ¿no? La segunda mitad. Luego el tercer recorrido está en el capítulo 12, y el capítulo 12 recorre la tribulación, pero enfocando el papel de Israel dentro de la tribulación, capítulo 12. Después, la cuarta vez, la cuarta mirada de la tribulación está del capítulo 13 hasta el 19. Y aquí el enfoque es diferente. Del 13 al 19 está enfocado el reino del anticristo y la caída de su reino, la caída de la gran Babilonia, que es la ciudad del anticristo, ¿no? Entonces, 4 recorridos diferentes de la tribulación en Apocalipsis. No es, como digo, no es un orden que empieza el tiempo en el capítulo 1 y recorre cronológicamente. No es así, sino recorre 4 veces el libro de Apocalipsis, recorre la tribulación 4 veces, ¿no? Muy bien. Entonces ahora algo sobre el capítulo 8, donde estamos estudiando hoy día, y tenemos que explicar también aquí, hermanos, que el anticristo en relación a Israel, ¿qué es lo que hay con Israel, no? Vamos a recordar un poquito sobre la nación de Israel, desde los tiempos de Abraham, el padre de la nación de Israel. Dios le prometió a Abraham que de su descendencia sería como los millones de las estrellas en multitud, y que el pueblo de Dios saldría de la descendencia de Abraham. Y Dios forma ese pueblo llamado Israel, pero a través de muchos siglos Israel no siguió los propósitos de Dios. Dios amó a Israel y sigue amándolo hasta el día de hoy, a su pueblo Israel, la descendencia de Abraham. El único pueblo, la única nación santificada por Dios en medio de un mundo lleno de naciones idólatras y perversas. Eso es Israel, el único pueblo santo en este mundo, y sigue siendo santo y escogido delante de Dios. Pero pasó algo con Israel. Israel fue un hijo bastante rebelde a su Dios, a pesar del amor de Dios. Dios desplegó su amor incesantemente sobre ellos, pero ellos no respondieron al amor de Dios. Y la maldad más grande que cometieron fue menospreciar, aborrecer a su propio Salvador, al Señor Jesús, que Él era de raza judía, nació de una mujer judía, ¿no? Cuyo padre es Dios, Él es Dios, pero su naturaleza humana vino de María, ¿no? Una mujer judía, y Él entonces humanamente era de raza judía. Israel menospreció hasta la muerte a su propio Salvador enviado de Dios. Por esa razón, entonces, Dios dejó a Israel, después de la muerte de Jesús, dejó Dios a Israel en una oscuridad que ya ha durado hasta ahora 2000 años, ¿no? Aproximadamente 2000 años. Israel permanece hasta el día de hoy en esa incredulidad, en esa oscuridad, sin conocer a su Salvador, sin creer a su Salvador Cristo Jesús. Pero ¿qué sucederá en el tiempo de la tribulación? Dios meterá a su pueblo Israel en el fuego de la tribulación. Y estando en el fuego del sufrimiento, Israel lo estará preparando Dios durante esos 7 años para convertirse a su Señor, a su Salvador. Y esa conversión de Israel sucederá en el último día de la tribulación, en el día que el Señor descenderá corporalmente, igual como se fue un día, ¿no? Él ascendió al cielo y desapareció en una nube. Exactamente de la misma manera, en medio de las nubes, el Señor descenderá del cielo corporalmente a esta tierra para vencer
los poderes satánicos y para establecer inmediatamente su reino sobre esta tierra, para reinar con su esposa, que es la iglesia, que somos nosotros, para reinar junto con nosotros. Y eso dice la Biblia. Nosotros reinaremos junto con Él en este mundo. Y entonces Israel, estando en oscuridad en este momento, entrará en la tribulación. Mientras tanto, la iglesia, nosotros seremos llevados, ¿no? En el día del arrebatamiento de su iglesia, el rapto. La iglesia del Señor, al toque de la trompeta de Dios, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será llevada al cielo. Y no estará ya ninguno de los creyentes en este mundo cuando venga la tribulación. Israel, en su incredulidad, ellos sí estarán aquí y sufrirán muchísimo, porque ese sufrimiento será la preparación que Dios hará con ellos para el momento de su conversión. Miren, un pueblo de corazón tan duro como Israel, ¿qué hace Dios para convertirles a Cristo? Los pone en el horno de la tribulación. Y después de 7 años, estando en ese horno de tribulación, por fin estará listo el pueblo de Dios. Así como cuando el herrero, ¿no? Pone la pieza que va a forjar, el herrero lo pone, el fuelle sopla y el fuego del carbón apunta de tal manera que la pieza se calienta y se pone al rojo vivo. Y entonces forjan la herramienta, pero después de eso, estando al rojo vivo, ¿han visto alguna vez? El herrero lo mete al agua fría. Eso más o menos hará Dios. 7 años de tribulación en el horno, sufriendo Israel con un solo propósito, de convertirles a Cristo. Y cuando llegue el día final, el Señor bajando del cielo, allí verán a su rey y se convertirán de golpe. Millones de judíos se convertirán en Cristo en ese momento. No un judío, ni 2, ni 5. Millones de ellos en ese único día en que Cristo descienda sobre el monte de los olivos. De golpe, así como digo, ¿no? El herrero, el rojo vivo, la herramienta y al agua. Entonces, Dios, habiéndoles preparado 7 años de sufrimiento, ahí, en un solo instante, la nación de Israel, después de miles de años de rebeldía contra su Dios, ahora sí se convertirán a Cristo. Eso es lo que ha de suceder con Israel. Y miren la gran diferencia entre Israel y la iglesia, porque ambos somos pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, la esposa del Rey, la esposa de Cristo Jesús. Israel es la familia del Rey, pero igual ambos pueblos con un propósito divino especial. Y lo que sucederá al inicio de la tribulación es que Israel, dentro de su extravío, ¿no? Dentro de su extravío de incredulidad, ellos pensarán que llegó el anticristo, llegó su Mesías. Porque si usted conversa con un judío el día de hoy, ellos van a decir, seguimos esperando a nuestro Mesías. Bueno, su Mesías llegó hace 2000 años, Cristo Jesús. No creyeron en Él, lo mataron. Y ahora siguen esperando a un supuesto Mesías. Ellos dicen, no, ese Jesús no es el Salvador. Nuestro Mesías recién llegará. Y cuando llegue el anticristo, Israel dirá, he aquí nuestro Mesías. He aquí nuestro Salvador. Engañados completamente por el anticristo. Y por eso Jesús, en sus palabras en uno de los evangelios, les dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Yo no he venido en mi propio nombre. Yo he venido para glorificar a mi Padre, no a mí mismo. En nombre de mi Padre he venido y no me recibís. Vendrá
vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Y estaba hablando del anticristo. Les dice, yo vengo en nombre de mi Padre para glorificar a mi Padre y ustedes no me reciben. Ahora vendrá otro hombre para glorificarse a sí mismo y a ese recibiréis. Y eso es justamente lo que pasará. El anticristo engañará a Israel, lo recibirán como su Mesías y el anticristo hará un pacto con Israel. Pero después de haber hecho el anticristo un pacto con ellos, a la mitad, a los 3 años y medio, el anticristo traicionará a Israel. Y ahora vamos a ir un momento en el libro de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense lo asombroso que es esto, ¿no? Dice el Señor aquí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, especialmente su pueblo Israel. Rechazaron el amor de Dios y la verdad de Dios. Por lo tanto, Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios usa ese principio con el hombre. No quieres creer a la verdad, no quieres recibir el amor de Dios, pues anda allá y cree a la mentira. Sé engañado y yo voy a permitir que tú seas engañado, porque no quisiste recibir el amor ni la verdad de Dios. Dice allí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué asombroso es Dios, ¿no? No podemos sacarle la vuelta a Dios. Por eso dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si nosotros rechazamos el amor de Dios, la verdad de Dios, miren lo que va a pasar.
Dios va a dejar que otro nos engañe. Y a la mentira van a creer. No creyeron a la verdad, ahora caen en el engaño de la mentira. Y eso pasará con el mundo entero. Y eso pasará especialmente con el pueblo de Dios, que es Israel. Serán engañados por el anticristo, que hace prodigios mentirosos, fíjense, ¿no? Versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con el poder satánico, con gran poder y señales, o sea, milagros, ¿no? Y prodigios mentirosos, ahí está, ¿no? Esa es una de las razones, hermanos, por las que nosotros no podemos basar nuestra fe en los milagros. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Usted no puede basar su fe en milagros. Había alguien hace años, cuando yo era pastor en Jauja, una persona me dijo, a mí me ha hecho un milagro la Virgencita, y le puedo testificar que exactamente el milagro que me hizo la Virgen. ¿Y saben qué podemos decir ante el milagro de la Virgen? ¿Saben? Escucha bien, hermano, ¿qué vamos a decir ante el milagro de la Virgen? Yo no dudo del milagro de la Virgen. El problema no es el milagro, el problema es de qué parte viene el milagro, de qué lado. ¿Viene de Dios o viene de Satanás? Ese es el problema. Que la Virgen le hizo un milagro, no lo dudo, la Virgen le hizo un milagro. El problema es que el milagro que le hizo la supuesta Virgen viene del lado de Satanás. Indudablemente. Dice la Biblia que no podemos invocar a los muertos. La Virgen María, con todo que fue una mujer escogida por Dios para ser la madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesús. ¿Está bien? Eso dice la Biblia. Pero la Biblia dice que no podemos invocar a los muertos. A ningún muerto podemos invocar. No podemos invocar a supuestos santos, ni a San Martín, ni a Santa Rosa de Lima, porque están muertos. Y eso incluye también a la Virgen María. Es una abominación ante Dios invocar a los muertos. Y si una hermana me viene y me dice, la Virgencita vino, me hizo un milagro hace tiempo, yo no era creyente todavía, pero la Virgencita me hizo un milagro. Ya era creyente, pero seguía creyendo en el milagro de la Virgen. Y la respuesta a eso es, yo no dudo de su milagro. Efectivamente, seguramente la Virgen me hizo un milagro. Pero ¿sabe qué? Es un milagro satánico. Porque aquí lo dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. Y milagros mentirosos, es decir, milagros satánicos. Es por esa razón que nosotros no podemos basar nuestra fe en los milagros, sino en lo que está escrito, en lo que está escrito en la palabra de Dios. Allí se basa nuestra fe, en lo que está escrito está. No en lo que los ojos del hombre puedan ver como milagros. Porque milagros hay de Dios, por supuesto, y milagros hay también provenientes del diablo. Nunca base su fe, hermano, en milagros, sino en la palabra escrita del Dios viviente. Allí viene el anticristo a engañar al mismo pueblo de Dios que es Israel. Y harán ellos con el anticristo un pacto que durará, bueno, un pacto permanente, pero él traicionará, ¿no? El anticristo traicionará a Israel después de 3 años y medio. Y los traicionará de tal manera que él se meterá en el templo mismo de Dios. El concepto bíblico del templo, hermanos, no es esto no es un templo. El concepto bíblico del templo en el tiempo antiguo era el lugar de Dios donde moraba Dios mismo, y ese lugar único en el mundo era el templo de Jerusalén.
No había otro, uno solo, el único templo de Dios. Ahora, el anticristo se meterá en el único templo de Dios, en Jerusalén, se meterá él, lo que la Biblia llama la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Se introducirá él en el templo de Dios, en el lugar santísimo, donde únicamente puede estar Dios mismo. Allí se meterá para hacerse adorar como si él fuese Dios. Veamos otra vez, ¿no? Versículo 4. Estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanta es su rebeldía contra Dios, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un hombre haciéndose pasar por Dios, haciéndose adorar como si él fuera Dios, sentándose en el lugar de Dios mismo, en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, negando a Dios y haciendo adorar al hombre, poniendo de lado a Dios y haciendo adorar al hombre mismo. Y eso vendrá entonces en la segunda mitad de la tribulación. Ahora volvamos a Apocalipsis, entonces, otra vez Apocalipsis capítulo 8. A partir de aquí, es decir, 8, 9, 10, 11, como decimos, es el segundo recorrido de la tribulación. Pero este recorrido enfoca este segundo recorrido, la ira terrible que Dios descargará sobre el mundo en la segunda mitad de la tribulación. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, hermanos, hay algo aquí que es para nosotros difícil de creer. Va a ser fácil de entender, pero va a ser difícil de creer. Por eso el Señor Jesús dijo, hablando con Nicodemo, ¿no? Un doctor de la Biblia, todo un doctor de la Biblia, Nicodemo, le dice él a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y una de estas cosas es, hasta donde podemos encontrar la evidencia bíblica, la adoración a Dios que dan los ángeles, los seres vivientes, exclamando, ¿no? Como se ve en Isaías, el himno que hemos cantado hace un momento. Santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Y los seres vivientes que adoran a Dios alrededor del trono de Dios, y los ángeles y los 24 ancianos también aquí, incesantemente adoran a Dios. No cesan de adorar a Dios día y noche por toda la eternidad. Ahora, eso podemos entenderlo, ¿no? ¿Lo creemos? Difícil de creer para nosotros. ¿Cómo puede ser esto, no? Tenemos una imagen del cielo en donde, según lo pintan en como caricaturas casi, está la persona ahí que llegó al cielo sentado o parado encima de una nube, y ahí con su vestido blanco y tiene como una aureola alrededor de la cabeza, y tal vez a veces le dibujan con una arpa y tocando música. Esa es la idea que el mundo tiene del cielo. No es así en la Biblia. En primer lugar, lo que forma la parte central del cielo ya lo vimos, ¿no? Hay una sola cosa central en el cielo, es el trono de Dios. El trono de Dios es lo céntrico que hay en el cielo. En segundo lugar, la adoración a Dios comenzó en la eternidad. Bueno, nunca comenzó, o comenzó desde el momento de la creación, es cierto, eso sí, ¿no? Porque primero estaba solamente Dios, luego Él creó los cielos y la tierra, y desde que Dios creó los cielos y la tierra, comenzó la adoración hacia Él. Los ángeles, los querubines, los arcángeles adoran a Dios. Los seres vivientes exclaman, Santo, Santo, Santo es el Señor, Jehová Dios de los ejércitos. Y esa adoración
es incesante día y noche y ha durado desde que Dios creó todas las cosas. Sin parar, día y noche, Dios es adorado por los seres que Él ha creado. Difícil de entender para nosotros. O sea que eso es el cielo, el trono de Dios y la adoración que los ángeles le dan día y noche sin cesar, efectivamente, ¿no? Difícil de creer para nosotros. Y en un momento especial, dice aquí el versículo 1, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Nunca ha parado la adoración de Dios. Y sin embargo, ahora, como nunca había sucedido, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso indica que viene un momento terrible, terrible. Y por eso se detiene por un rato la adoración de Dios. Un preludio de un momento terrible, 3 años y medio, la segunda parte de la tribulación, la terrible ira de Dios. Por esa razón se detiene su adoración, como no hubo antes nunca, ni volverá a haber. Silencio. Viene la ira del gran Dios todopoderoso sobre este mundo perverso. Y sin embargo, a pesar de eso, vamos a ver en el capítulo 9, versículo 20. Viene la ira terrible de Dios y a pesar de eso, capítulo 9, versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Podemos entender un poco la terrible ira de Dios. Dios los castiga y ni aun así se arrepienten. Esa es la razón de la ira de Dios. Ahora tal vez podamos entender, bueno, no entendemos, yo tampoco entiendo, pero ese es Dios. La ira de Dios terrible que hay en el infierno, una ira que nunca termina. Y el fuego, porque el fuego siempre indica el juicio y la ira de Dios. Ese es el significado del fuego en la Biblia. Siempre el fuego es indicativo de la ira y el juicio y el castigo de Dios. Por eso es que el infierno está lleno de fuego. Porque ahí dice, versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El ángel toma el incensario, que son las oraciones de los creyentes, y lo llena de fuego del altar. Ira de Dios, el fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. La ira de Dios es arrojada sobre la tierra. Las oraciones de los santos, vemos en el capítulo 5, versículo 8, un momentito también. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de nosotros, hermanos, están tomadas
en copas de oro de Dios mismo. Ustedes saben que el oro en la Biblia siempre indica lo que es divino. Exclusivamente lo que es divino está señalado por el oro. Dios tiene esas copas de oro llenas de nuestras oraciones, las oraciones de los santos. Las oraciones nuestras llegan a la presencia de Dios como incienso y son tomadas, son guardadas allí, nuestras oraciones en las copas de oro de Dios. Ahora, desde el momento en que el Señor Jesús nos enseñó la oración modelo, ¿no? El Padre Nuestro, que no es para rezarlo, pero es una oración modelo. Una de las partes de la oración: venga tu reino, venga tu reino. Desde 2000 años atrás, en que los creyentes han estado pidiendo a Dios, venga tu reino. Esas oraciones están allí como incienso en las copas de oro en la mano del ángel. Veamos otra vez entonces capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dios no ha perdido ninguna oración que nosotros hacemos, hermano. Cada oración suya está allí en la presencia de Dios. Si se da cuenta una cosa, la oración permanece. O sea, no es que yo oré y ya se acabó. Dios ya dejó de lado esa oración. No, la oración permanece y está guardada allí en la copa de oro del ángel de Dios. Las oraciones de los santos de Cristo Jesús desde el inicio de la iglesia, desde 2000 años, están allí, continúan allí en la presencia misma de Dios. Esas oraciones no se pierden, están guardadas ante Dios. La oración de usted, la oración mía, permanece allí. Eso es algo que asombra, ¿no? Bueno, Dios no dice, bueno, ya pediste, ya te escuché, chao, y su oración se perdió para siempre. No, ahí está guardada nuestras oraciones y están almacenadas, digamos así. Luego, ¿qué hace Dios con nuestras oraciones? Toma fuego del altar de Dios, toma la ira de Dios y las oraciones mías y de usted. ¿Qué hace Dios con ellas? Las vacía sobre esta tierra para que venga su reino y para que descargue Dios la ira suya sobre el mundo perverso en esos 7 años de la rebeldía increíble que habrá en el mundo. Luego viene ya cada una de las cosas que suceden, ¿no? El primer ángel tocó la trompeta, versículo 7, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora, esta descripción de la segunda trompeta tiene que ver, según todo indica, que tiene que ver con una explosión nuclear, con una guerra atómica. La única vez que ha sido usada la bomba atómica la única vez ha sido en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? 2 bombas atómicas que cayeron ahí. Eran pequeñísimas, comparadas con las bombas atómicas actuales eran pequeñísimas, pero su poder destructivo fue enorme.
Murieron ahí como 300,000, casi 500,000 de personas afectadas por esa bomba, en una sola bomba, casi 500,000 de personas. Y no ha habido más, eso fue en 1945, no ha habido más. En este momento se desata, podemos decir, lo que es como una pesadilla todo el tiempo, la Tercera Guerra Mundial, porque todo indica que esto es una explosión atómica inmensa, una montaña de fuego. El apóstol Juan no podía entender lo que es una explosión atómica, pero él describe exactamente una explosión atómica. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Eso es exactamente, ¿no? ¿Han visto en las películas? Porque se ve ahí, ¿no? Han habido experimentos, no lo han usado para matar, pero han hecho experimentos en el mar, bombas atómicas. ¿Y qué se ve? Primero pequeño y después una figura ominosa, un hongo gigantesco de fuego se levanta hasta grandes alturas en la atmósfera. Y eso que eran bombas pequeñitas, bombas atómicas pequeñitas. ¿Cómo será una bomba verdadera? La bomba de hidrógeno es superior en poder a la bomba atómica. Y eso es una descripción de una explosión nuclear en ese momento. ¿Y saben qué? No es producto del hombre, es producto de las oraciones de usted y mías y de los santos de Cristo Jesús desde el inicio de la iglesia, pidiendo al Señor, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esas oraciones son derramadas junto con el fuego de la ira de Dios sobre este mundo en esos terribles 3 años y medio, la segunda mitad de la tribulación. Luego sigue diciendo en el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y esto es, hermano, solamente el preludio, el comienzo de los castigos de Dios. Ese es solamente el inicio, nada más. ¿Cómo será el resto? Eso es lo que dice en el ángel en el versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! ¡Ay de ellos por el sufrimiento que va a venir! Un sufrimiento que, en palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús lo dice, vendrá sobre los hombres un tiempo de tribulación, cual nunca la ha habido sobre este mundo, ni volverá a haber, ni volverá a suceder. Pero ¿qué sucede? Allí dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos, o sea, los que quedaron libres, de alguna manera sobrevivieron a estos tormentos de Dios. Sobrevivieron a esto, escaparon de la muerte. Pero ¿qué hicieron estos hombres que vieron la muerte de toda la demás gente? ¿Qué hicieron? Versículo 20, ni aún así, ni aún viendo la destrucción de millones de personas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes.
la ignorancia de las personas, ¿no? Aquí pasando por el puente el otro día, que siempre camino pues alrededor de la iglesia, ¿no? Estaba caminando por el puente colgante y ahí está un cura, estaba ahí, se escuchaba desde arriba, reunidos los del mercado, en la celebración del Señor de los Milagros, y estaba ahí el ídolo. Ese no es un señor, es un pedazo de madera, ese no es un señor, no es un Dios. Pero estaba ahí el cura instruyéndoles, esta es la forma de adorar al Señor de los Milagros. Y la gente no se da cuenta lo abominable que es eso. En este momento, ni aún así las personas no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni aun con tanto castigo se arrepintieron. Ahí podemos entender un poquito la ira de Dios. Dios los castiga de manera terrible, de manera increíble, y ni aun así se arrepienten. Por eso será el fuego de la condenación eterna de Dios. Porque si la persona no se arrepintió con la advertencia que Dios le hace antes que caiga en el infierno, si la persona no se arrepintió ni aún con eso, entonces yo tengo una idea, hermanos, ni aún con el fuego del infierno se arrepiente. Sigue en su propia y en su misma rebeldía, sigue y seguirá eternamente en su misma rebeldía, porque ni con el fuego de Dios se ha de arrepentir. Ese es el corazón tan perverso del hombre, y ahí podemos entender un poco la ira terrible de Dios sobre el mundo pecador. Pero gracias a Dios que el Señor tocó un día el corazón de usted para arrepentimiento. Y gracias al Señor que un día tocó también mi corazón para arrepentimiento. Gracias a Dios por eso, ¿no? La Biblia dice, he aquí ahora el día de salvación, he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Siempre es ahora para Dios. Siempre es hoy mismo el día de buscar a Dios y de arrepentirse. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos has hecho ver cosas increíblemente terribles que han de suceder sobre este mundo. Te damos gracias porque tú ya nos perdonaste, tú ya nos libraste de la ira que ha de venir sobre el mundo. Seremos llevados contigo antes que tú castigues. Gracias, Señor, por eso, porque fuimos librados para siempre de la condenación, porque tu sangre preciosa limpió completamente nuestras culpas. De manera perfecta fuimos limpiados por su sangre preciosa. En su nombre así te damos gracias, Señor. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.